Escondí mi verdadera identidad y acepté un trabajo encubierto en la empresa de mi marido. Cuando llegó la hora del almuerzo, tomé casualmente su termo de agua y di un sorbo. Su secretaria se abalanzó sobre mí de inmediato. «¿Cómo te atreves a beber del termo de mi marido?», gritó. En ese mismo instante, mi verdadero marido se quedó petrificado de puro terror. Innovación Sterling fue la vida entera de mi padre. Desde un pequeño y apretado taller de ensamblaje de electrónicos escondido en un callejón laberíntico del Valle del Silicio mexicano en Guadalajara, él entregó su sudor, sus lágrimas y literalmente su sangre para levantar un conglomerado tecnológico que estaba a punto de alcanzar una valoración de $10,000 millones. El día que él falleció, el peso aplastante de esa enorme fortuna y el sustento de miles de empleados cayó directamente sobre mis hombros. Yo era su única hija, una joven acostumbrada solo a los libros de texto, a las tardes de té en la alta sociedad y al feroz resguardo de mi familia. En ese preciso momento de vulnerabilidad, apareció Preston como un ancla firme. Era un joven y carismático director de operaciones de origen humilde, de clase trabajadora. Tenía una lengua de plata y parecía comprender profundamente las cargas que yo llevaba. Nos casamos en una ceremonia fastuosa que despertó la envidia de toda la élite empresarial de Guadalajara. Entregué el legado de mi padre a mi marido como una dote invaluable y voluntariamente me retiré a las sombras para interpretar el papel de la esposa devota y supportive. Día tras día, recorría nuestra enorme mansión multimillonaria en Zapopan, preparando con esmero sus trajes a medida y asegurándome de que una cena caliente y perfecta lo esperara. Creí, tontamente, que mis sacrificios y mis intenciones puras me comprarían un hogar en paz y un marido dedicado que entregaría su corazón al imperio de mi familia. Confié ciegamente en él y le entregué el poder absoluto de toma de decisiones ejecutivas en el conglomerado, conservando solo mi título de accionista mayoritaria sobre el papel. Pero la vida rara vez se doblega a nuestros deseos, y la codicia humana es un pozo sin fondo. Pasaron 3 años. Los viajes de negocios de Preston se volvieron cada vez más frecuentes. Las noches en que regresaba a casa oliendo a whisky caro y a perfumes desconocidos y empalagosos se multiplicaron en proporción directa al aumento de los ingresos de la empresa. Sus preguntas cálidas y cariñosas se volvieron escasas, reemplazadas por una irritabilidad agresiva y constantes excusas sobre la presión aplastante de su trabajo para evitar las cenas familiares. La intuición de una mujer me advertía que algo andaba muy mal. Los valores tradicionales dictan que marido y mujer deben permanecer unidos contra el mundo. Pero cuando un hombre empieza a mostrar señales de engaño, una mujer no puede simplemente cerrar los ojos. Decidí que no me quedaría sentada en nuestra mansión esperando que me alimentaran con mentiras. Usando un viejo favor que mi difunto padre tenía con la directora de recursos humanos, creé un currículum falso y solicité un puesto en mi propio imperio tecnológico como asistente administrativa de bajo nivel. Quería ver con mis propios ojos cómo mi marido dirigía la empresa, cómo trataba al personal y quién era realmente a mis espaldas. En mi primer día de trabajo, guardé mis vestidos de diseñador y mis bolsos Hermès. Me puse una sencilla camisa blanca barata de una tienda de cadena, pantalones oscuros y recogí mi cabello en un moño desordenado sujeto con una pinza de plástico barata. Ni un alma en esa reluciente sede corporativa reconoció a la ilustre Clara Sterling de la familia. La mañana se arrastró con tareas insignificantes: hacer fotocopias, preparar café, limpiar las mesas de conferencias. A primera hora de la tarde, la gerente de oficina me ordenó llevar un americano helado a la suite del director general. Sosteniendo la bandeja, caminando por el familiar pasillo alfombrado donde mi padre me tomaba de la mano cuando era niña, una ola de emoción indescriptible me invadió. La pesada puerta de caoba de la suite del CEO estaba entreabierta,
dejando una estrecha rendija de luz. Estaba a punto de levantar la mano para tocar, cuando los sonidos que provenían del interior me detuvieron en seco. Una voz de mujer, quejumbrosa, aguda y altamente seductora, salió flotando. La reconocí al instante. Era Chloe, la espectacular secretaria ejecutiva que Preston había elegido y contratado personalmente 6 meses atrás. Hablaba en un tono burlón y punzante. Estaba destrozando a la esposa ama de casa del CEO, llamándola parásito inútil que vivía de la gloria de su marido. Una mujer que pasaba los días escondida en la cocina, completamente ignorante de la naturaleza despiadada del mundo corporativo. Chloe presumía con arrogancia que ella era su verdadera mano derecha, la jugadora de poder moderna que en realidad merecía estar al lado del CEO mientras conquistaban nuevas cumbres corporativas. Me quedé paralizada, con la bandeja de plástico temblando violentamente en mis manos. Esperé a que Preston la callara. Esperé a que gritara a esa secretaria insolente y defendiera el honor de su esposa legítima, la mujer que le había entregado una dinastía corporativa en bandeja de plata. Pero ninguna defensa llegó. En cambio, la risa baja y burlona de Preston resonó desde la habitación. Él intervino con entusiasmo, estando de acuerdo con su amante. Se quejó de que yo era una mujer sosa y sin sabor, aferrada desesperadamente a valores familiares conservadores, anticuados y aburridos. Se lamentó de que vivir conmigo era como vivir con una tabla de madera. Afirmó que la única razón por la que había aguantado todos esos años era para ganarse la confianza absoluta de la junta directiva, interpretando el papel de yerno devoto del fundador fallecido. Luego ahogó a Chloe en promesas dulces. Juró que en poco tiempo, cuando todo encajara perfectamente, me echaría de la casa, le daría a ella un título legítimo y la llevaría orgulloso a la alta sociedad. El americano helado se agitó violentamente en la bandeja. Unas cuantas gotas congeladas salpicaron el dorso de mi mano, helándome hasta los huesos. Cada palabra que pronunciaban esos dos animales se sentía como un cuchillo afilado cortando la confianza ciega y los sacrificios tontos que había hecho durante los últimos 3 años. Mi bondad se había convertido en su broma personal. Tomé una respiración profunda, tragando el nudo amargo que se formaba en mi garganta. Me negué absolutamente a dejar caer una sola lágrima. A mi edad, ante el dolor agonizante de la traición definitiva, una mujer no se echa a llorar como una niña ingenua. Cuanto más profundo cortaba el dolor, más terriblemente lúcida se volvía mi mente. Extendí una mano helada y empujé con fuerza la pesada puerta de caoba. Se abrió de par en par, golpeando el tope con un ruido sordo que resonó por toda la suite ejecutiva. Los dos culpables saltaron como si les hubiera caído un rayo, separándose violentamente como ladrones atrapados con las manos en la masa. Preston se alisó el cabello frenéticamente y ajustó torpemente las solapas de su traje Tom Ford a medida. Chloe se levantó del sofá de cuero personalizado. Su rostro fuertemente contorneado mostró un breve momento de pánico. Pero apenas segundos después, cuando sus ojos se fijaron en la insignia genérica de asistente temporal sujeta a mi camisa barata, recuperó al instante su arrogancia, levantó la barbilla y me miró con dagas en los ojos. Entré en la habitación, con el rostro como una máscara en blanco y sin emoción, manteniendo deliberadamente los ojos pegados a la alfombra de lana importada. Interpreté a la perfección el papel de la asistente temporal tímida y aterrorizada. Me acerqué al enorme escritorio de roble macizo y dejé con cuidado el americano helado sobre un posavasos. Chloe se aclaró la garganta, se acercó marchando y golpeó la mano sobre el escritorio del CEO. Me reprendió agresivamente con el lenguaje más condescendiente y vulgar imaginable. Gritó sobre asistentes incompetentes que irrumpían sin tocar, que carecían del sentido común básico para ver si el CEO estaba ocupado. Agitó la mano frente a mi cara, insultando mi atuendo barato y patético de pueblerina, diciendo que contaminaba la atmósfera elitista de la suite ejecutiva.
amenazó con bajar a recursos humanos y descontarme el sueldo por mi insolencia. Mantuve la cabeza baja, murmurando disculpas, y di 2 pasos atrás, imitando perfectamente a una subordinada reprendida. Pero justo cuando ella levantó la mano para señalarme directamente la cara, la luz de la araña de cristal captó algo y me lanzó un destello cegador directo a los ojos desde su dedo anular. Miré con atención y mis pies se clavaron de repente en el suelo. Todo mi cuerpo se puso rígido cuando una ola de horror absoluto me recorrió la columna. En la mano de Chloe había un enorme anillo de diamantes, pero no era una pieza genérica producida en masa de una joyería común. Era una rosa de oro blanco. Sus pétalos, meticulosamente trabajados, envolvían un centro de diamante azul impresionante. Cada curva intrincada y cada hoja de ese diseño era algo que yo misma había dibujado con esmero durante muchas noches sin dormir. Era el boceto para nuestro anillo de aniversario de 3 años. Un diseño ultra secreto que guardaba bajo llave en mi caja fuerte biométrica personal en casa. Había planeado llevarlo a un maestro joyero en el distrito de diamantes de Guadalajara el próximo mes. ¿Por qué mi diseño altamente confidencial ahora lucía orgulloso en el dedo de esa amante como un anillo físico? Solo había una respuesta. Preston había memorizado en secreto mi código de acceso. Había abierto mi caja fuerte personal. Había robado el diseño hecho con el corazón de su esposa y lo había mandado hacer a medida para otra mujer. Esta traición ya no era solo la mirada errante habitual de un hombre codicioso buscando emoción. Robar el diseño del aniversario de su esposa para su amante, humillar a su esposa legítima a sus espaldas y prometerle un futuro a la otra mujer, todo esto cruzaba con creces los límites de la infidelidad común. Me di cuenta de una verdad infinitamente más aterradora. No solo se estaban acostando a escondidas, estaban ejecutando una conspiración calculada y venenosa. Chloe no era solo una rompehogares buscando dinero extra para compras. Era un parásito astuto que esperaba el día en que pudieran derrocar a la dueña legítima y monopolizar todo el imperio. Preston, completamente cegado por la lujuria, estaba planeando activamente con su amante un golpe hostil contra Innovaciones Sterling, la misma empresa que mi padre había construido con su sangre. Me di la vuelta y salí, cerrando suavemente la puerta detrás de mí. Mientras caminaba por el pasillo silencioso, escuchaba el ritmo de mis propios tacones contra el frío piso de mármol. La explosión inicial de rabia se había evaporado por completo, reemplazada por una claridad absoluta y aterradora. El enemigo había mostrado su verdadero rostro descarado. Ya no podía interpretar el papel de esposa, figura decorativa, dócil. Tenía que proteger el legado de mi padre a toda costa. Les demostraría que la hija de Ricardo Sterling no era una mujer frágil y débil a la que se pudiera pisotear. La lucha por mi vida comenzó oficialmente en el segundo en que esa puerta de caoba se cerró con un clic. La hora del almuerzo en la sede de Innovaciones Sterling siempre era el momento más caótico del día. La enorme cafetería en el 6º piso estaba estrictamente dividida en 2 zonas, un reflejo brutal de la jerarquía corporativa. De un lado, filas de mesas baratas de laminado apretadas para los cientos de empleados comunes. Del otro, una sección VIP elevada con cabinas de cuero mullido, iluminación ambiental y servicio premium reservado exclusivamente para la alta dirección y directores. Era aquí donde se mostraba con más crudeza la división de clases de la empresa. Sosteniendo mi bandeja de plástico barata con comida insípida de cafetería, caminé por los pasillos ruidosos y llenos de la zona común. Mis ojos no estaban en mi comida, estaban fijos como un láser en las cabinas de cuero. Chloe estaba sentada allí, con las piernas cruzadas orgullosamente, como una reina absoluta. A su alrededor, un patético grupo de gerentes de nivel medio le hacían la pelota,
trayéndole comida y sirviéndole agua. En el centro de su mesa de vidrio había un termo Yeti negro mate, elegantemente grabado con láser, con la letra P. Ver ese termo hizo que mi sangre hirviera. Era un termo artesanal personalizado que yo había encargado a un artesano extranjero, pidiendo específicamente las iniciales de Preston para que pudiera llevar su café al trabajo todos los días. Que una secretaria mantuviera abiertamente un objeto tan personal e íntimo del CEO en su propia mesa de almuerzo, delante de docenas de subordinados, era una afirmación descarada y sin vergüenza de dominio. Habían perdido todo respeto por los límites, exhibiendo abiertamente su sucia aventura a plena luz del día. Tomé una respiración larga y profunda, regulando mi ritmo cardíaco para ralentizarlo. Cambié abruptamente de dirección y di pasos firmes y decididos directamente hacia la sección VIP ejecutiva. Al pasar por la mesa de Chloe, me detuve deliberadamente. Todos los ojos serviles de la mesa se alzaron hacia mí con profundo fastidio y disgusto. Que una empleada de bajo nivel se atreviera a acercarse a la sección VIP era el tabú definitivo aquí. Dejé casualmente mi bandeja de almuerzo de plástico sobre la mesa vacía de al lado. Luego me estiré, agarré el termo Yeti negro mate personalizado, desenrosqué la tapa y di un trago enorme. La mezcla herbal de desintoxicación personalizada que había preparado al amanecer seguía tibia. El sabor familiar, ligeramente amargo, que yo misma había preparado, me golpeó la lengua. El aire alrededor de la mesa se congeló al instante, como si un viento ártico hubiera barrido la habitación. Las mandíbulas de los gerentes cayeron al suelo. No podían creer la insubordinación suicida que se desarrollaba ante ellos. Los ojos, fuertemente maquillados de Chloe, se salían de su cabeza. Su rostro contorneado se volvió de un rojo furioso y violento. Su ego frágil e inflado había sido pisoteado brutalmente. Se levantó de un salto, balanceó el brazo y golpeó violentamente mi bandeja de almuerzo fuera de la mesa. ¡Crash! Los tazones de cerámica se rompieron, resonando como un disparo por toda la enorme cafetería. La sopa y el arroz salpicaron por todas partes sobre el piso de baldosas. Toda la ruidosa cafetería saltó. Cientos de cabezas se volvieron a mirar. La habitación cayó en un silencio mortal y sofocante, dejando solo el tenue sonido de la música ambiental del elevador. Chloe se abalanzó sobre mí como un animal rabioso. Sin dudarlo ni un segundo, me dio una bofetada que me sacudió los huesos directamente en la cara. El golpe fue seco, agudo y ensordecedor. Mi mejilla izquierda comenzó a arder de inmediato y mi oído zumbó fuerte por la fuerza del impacto. Retrocedí medio paso para mantener el equilibrio. El leve sabor metálico de la sangre se filtró desde la comisura de mi boca, mezclándose con el té herbal amargo. Chloe plantó las manos en las caderas y clavó ese anillo robado a centímetros de mi cara. Comenzó a gritar a todo pulmón, usando la jerga más barata, inculta y de barrio imaginable. Me llamó campesina sucia y carroñera, preguntándome si tenía deseos de muerte por atreverme a tocar la propiedad personal del CEO. Chilló en un tono tan agudo que dolía en los oídos, gritando a los cientos de empleados que observaban que ese era el agua de su marido. Vociferó que una basura como yo no tenía ningún derecho ni siquiera a rozar el exterior de ese termo. Toda la cafetería contuvo la respiración. Ni una sola persona se atrevió a decir una palabra en mi defensa. Me miraban con profunda lástima, mezclada con terror absoluto, ante la autoridad incuestionable de la esposa no oficial del CEO. Me enderecé perfectamente, levantando lentamente el dorso de la mano para limpiarme el hilo de sangre de la comisura de la boca. El dolor físico no se registró en mi mente en absoluto. Al contrario, esa bofetada ardiente fue el catalizador explosivo perfecto que había estado esperando toda la mañana.
La arrogancia y la pura estupidez de Chloe habían alcanzado su punto máximo. Acababa de cavar su propia tumba delante de todo el personal corporativo. La multitud se apartó instintivamente como el mar rojo, con los ojos dirigidos hacia los elevadores. Desde la entrada principal de la cafetería, Preston venía corriendo hacia nosotros con pasos urgentes y amplios. Al haber escuchado el estruendo de los platos y los chillidos de su amante resonando por el pasillo, se vio obligado a aparecer como jefe de la empresa para apagar el fuego y salvar la cara de la suite ejecutiva. Al principio, el rostro de Preston mostraba un ceño fruncido, la expresión de un ejecutivo importante fastidiado por un drama menor de subordinados durante su preciosa hora de almuerzo. Marchó con autoridad a través de la multitud, directo al centro del caos. Pero cuando su mirada irritada recorrió el campo de batalla, los platos rotos, el charco de sopa en el suelo y finalmente la figura de la mujer que estaba de pie perfectamente erguida, sosteniendo su mejilla roja e hinchada, sus pies frenaron en seco, como si hubiera pisado una mina terrestre. Cada gota de sangre se drenó del atractivo rostro de Preston en una fracción de milisegundo. Su tez se volvió del gris ceniciento de un cadáver fresco. Sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en puntitos, pegadas en puro horror absoluto a mi rostro sin emoción. El imponente y digno CEO se convirtió al instante en una estatua de piedra petrificada en medio de la habitación. Sus brazos, colgando flojos a los costados, comenzaron a temblar violentamente. Sus dedos se curvaban hacia adentro en un pánico catastrófico. Chloe, completamente cegada por su rabia celosa y su subidón de poder, ni siquiera notó la transformación horrorosa en el rostro de su amante. Al ver llegar a su sugar daddy, redobló la apuesta, interpretando a la perfección el papel de víctima. Corrió hacia él, se aferró con fuerza a su brazo y frotó sugestivamente su pecho contra su hombro, señalándome con su dedo manicuriado. Siguió gritando, exigiendo que Preston llamara a seguridad para que me sacaran del edificio inmediatamente. Se lamentaba y hacía una rabieta, alegando que yo la había humillado deliberadamente delante de todos, que era una basura que no conocía su lugar y que había tocado el termo personal del CEO solo para llamar su atención. Pero Preston estaba completamente sordo a las incitaciones de su amante. No le respondió. No le ofreció ni un solo gesto de consuelo. Parecía un hombre con los dedos helados de la parca apretados alrededor de su garganta. Su boca se abría y cerraba repetidamente como un pez que se ahoga, pero sus cuerdas vocales se negaban a producir una sola sílaba para salvar la situación. Sus ojos, clavados en mí, rebosaban de un terror apocalíptico absoluto. Sabía exactamente quién era la mujer de la camisa blanca barata, la mujer a la que su amante acababa de abofetear delante de él. No era una asistente temporal sin nombre. Era Clara Sterling, la mujer que poseía las acciones de control absoluto del conglomerado, la verdadera dueña de la silla de CEO que él estaba calentando, y, lo más importante, su esposa legítima y digna, la mujer que él creía firmemente que estaba a salvo en casa en Zapopan, arreglando flores y esperándolo para la cena. Bajé la mano de mi mejilla izquierda, revelando la marca roja intensa de la mano marcada en mi piel pálida. Mantuve la cabeza alta, mirando directamente a las profundidades violentamente temblorosas de los ojos de Preston. La comisura de mi boca se curvó lentamente hacia arriba, formando una sonrisa helada y absolutamente despectiva. Esa sonrisa era una sentencia de muerte firmada para su carrera, su reputación y su vida. No sollocé, no me derrumbé, no me lancé hacia adelante para tirar del cabello y gritar como una ama de casa histérica. Usé en silencio, afilado como la hoja de una guillotina, para cortar cada nervio en pánico del cuerpo de ese traidor. Preston retrocedió un paso tambaleándose, tragando con fuerza, con gotas de sudor frío brotando en su frente. Su sucio jueguito de escondidas había terminado.
Ahora era yo quien controlaba el tablero de ajedrez. La tensión en la cafetería estaba tan tensa como una cuerda de piano a punto de romperse. Cientos de personas contenían la respiración, observando cómo se desarrollaba el drama bizarre. Chloe, todavía completamente ajena, golpeó sus estiletos de diseñador contra las baldosas, sacudiendo violentamente el brazo de Preston y urgiéndolo a despedirme en el acto para dar un ejemplo. Al ver a Preston pegado al suelo como un zombi sin alma, pálido y mudo, Chloe resopló frustrada y se preparó para abalanzarse de nuevo y darme una segunda bofetada solo para desahogar su rabia. Esta vez, Preston entró en verdadero pánico. Cuando las consecuencias apocalípticas de la situación cayeron sobre él, sus instintos de supervivencia finalmente se activaron. Tiró del brazo de Chloe con tanta violencia que ella perdió el equilibrio, tropezó y casi se cayó de espaldas al suelo. Chloe lo miró con absoluta sorpresa. Estiró el cuello y le chilló, exigiendo saber por qué la detenía para enseñarle una lección a esa campesina insolente. Su arrogancia ilimitada y su pura estupidez la habían convertido en la peor actriz de una comedia barata, haciendo de ella el hazmerreír absoluto delante de toda la empresa. Levanté la mano con naturalidad, apartando un mechón suelto de cabello detrás de la oreja, me enderecé impecablemente y levanté la voz. Hablé increíblemente despacio. Mis palabras fueron claras, resonantes y lo suficientemente fuertes como para que cada uno de los cientos de empleados que nos rodeaban pudiera oír cada sílaba. Miré directamente a los ojos de Chloe y le informé en voz alta a la espectacular secretaria que el título de marido, que acababa de gritar con orgullo en público, había sido invocado demasiado pronto y era completamente ilegal. Declaró con autoridad inquebrantable que la esposa legítima del CEO Preston Vance, la única mujer cuyo nombre aparecía en el certificado de matrimonio emitido por el estado de Jalisco y la nuera legalmente reconocida de la familia, era una mujer completamente diferente. Tú, por definición, eres solo una tercera persona sin vergüenza, una amante que se entromete en el matrimonio legal de otra persona. ¿Qué autoridad legal tienes para exigir que despidan a alguien aquí? ¿Qué te da el derecho a actuar como una tirana en Innovaciones Sterling, tratando a esta corporación como si fuera tu alcancía personal? La multitud de empleados explotó al instante. Un rugido de susurros y jadeos estalló como un panal pateado. La información que acababa de soltar superaba las imaginaciones más salvajes de esos asalariados corporativos. Los ojos que antes me miraban con lástima, ahora se volvieron hacia Chloe, llenos de curiosidad morbosa, disgusto y burla abierta. El título de futura señora CEO, que había pasado meses construyendo, comprando gerentes, se hizo añicos instantáneamente en fragmentos humillantes de vidrio, destrozando la poca dignidad que le quedaba. Preston estaba tan aterrado que sus dientes literalmente castañeteaban, produciendo un sonido audible de clic. No podía mantener el contacto visual conmigo ni un segundo más. El miedo paralizante de perder su título de CEO, perder los miles de millones que estaba desviando y perder su reputación por completo abrumó su orgullo masculino. Ignorando las demandas frenéticas, luchadoras y llorosas de Chloe pidiendo una explicación, Preston le agarró la muñeca como una tenaza de acero. La arrastró violentamente, prácticamente tirándola por el piso de la cafetería hacia las salidas, pareciendo exactamente un criminal desesperado huyendo de un enorme incendio, viendo las espaldas patéticas y cobardes de los dos traidores desaparecer. Me sacudí suavemente una mancha leve de la manga blanca. Mi contraataque inicial había dado en el blanco, con un golpe crítico perfecto. Su falso y arrogante orgullo había sido aplastado sin piedad delante de todo el personal corporativo. Pero en el fondo, sabía que esto era solo el preludio. La humillación pública no era ni de lejos suficiente. No pagaría la deuda de sangre por el trabajo de toda la vida de mi padre que ellos estaban conspirando activamente para destruir. Me di la vuelta y me alejé,
con la postura orgullosa e inquebrantable, abriéndome paso entre la multitud atónita, preparándome mentalmente para la batalla legal que estaba a punto de comenzar. En el momento en que las figuras aterrorizadas de Preston y Chloe desaparecieron detrás de las puertas del elevador, la cafetería seguía zumbando de conmoción. Mary, la jefa de recursos humanos, se abrió paso frenéticamente entre la multitud y me agarró del brazo, tirándome hacia un rincón tranquilo cerca de la escalera de emergencia. Mary era una mujer de mediana edad que había estado con Innovaciones Sterling desde los primeros días, cuando mi padre apenas empezaba. Tenía un alma gentil, siempre intentando mantener la paz, y había pasado toda su carrera evitando las viciosas políticas corporativas del mundo tecnológico. Soltó mi brazo, soltó un suspiro pesado y ansioso, con el rostro marcado por una preocupación extrema y lástima. Bajó la voz y me aconsejó urgentemente que volviera directamente a mi escritorio, escribiera mi carta de renuncia inmediatamente y saliera del edificio antes del final del día para evitar traerme una catástrofe. Según Mary, Chloe no era solo la amante consentida del CEO, manipulaba activamente la jerarquía de recursos humanos, tenía poder de vida o muerte sobre las carreras y aplastaría sin piedad a cualquiera que se interpusiera en su camino. Mary me dijo que era una tonta por provocar al oso. Una asistente temporal de bajo nivel, dijo, nunca podría ganar contra los poderes tiránicos atrincherados de la suite. Me quedé quieta y escuché, apreciando profundamente la genuina bondad de Mary. Pero ella no tenía ni idea de quién era realmente la pequeña mujer que tenía delante, ni del acero que corría por mis venas. En lugar de explicarme, metí calmadamente la mano en el bolsillo de mis pantalones y saqué mi smartphone. La pantalla se iluminó. Toqué y reproduje el archivo de audio que había estado grabando en secreto. Toda la confrontación se reprodujo perfectamente. Los insultos vulgares de Chloe, el estruendo ensordecedor de los tazones de cerámica rompiéndose en las baldosas y, finalmente, el golpe agudo y enfermizo de su mano golpeando mi cara. El audio era tan de alta definición que se podía oír la respiración violenta y agresiva que la amante tomó justo antes de golpear. Mary escuchó. Su rostro se volvió de un blanco enfermizo. Sus labios temblaron. No se atrevió a pronunciar ni una palabra más de advertencia. Habiendo trabajado en recursos humanos durante décadas, sabía exactamente lo legalmente catastrófico que era una grabación de alta definición, de agresión laboral y degradación verbal, según las leyes laborales de México. Guardé el teléfono en el bolsillo, le di a Mary un asentimiento educado y me di la vuelta, dando pasos largos y confiados, de regreso a la oficina administrativa apretada y polvorienta al final del pasillo del tercer piso. La habitación olía a papel triturado, tinta de impresora rancia y una montaña de archivos atrasados. Saqué la silla chirriante de oficina y me senté frente a la computadora de escritorio anticuada. Conecté mi unidad USB personal encriptada de grado militar al puerto. La pantalla parpadeó. Creé una carpeta fuertemente asegurada con múltiples capas, transferí cuidadosamente el archivo de audio y lo etiqueté meticulosamente como Evidencia 01, Relación adúltera y agresión laboral. La fase 1 de la operación para aniquilar a los usurpadores se completó a la perfección. Me había prometido a mí misma que nunca me rebajaría a entrar en una pelea física de gatas o gritar en las calles como una estrella de reality show sin educación. Yo soy la única hija de Ricardo Sterling, un hombre que construyó un imperio de miles de millones con brillante intelecto y una voluntad de hierro. ¿Usaría el martillo brutal y transparente del sistema legal mexicano, las leyes despiadadas del mundo financiero y evidencia irrefutable de acero para despojarlos de todo y recuperar lo que era legítimamente mío? Pensaban que yo era solo una ama de casa débil y sumisa, una muñeca trofeo que vivía de la aura de su marido. Estaban muy equivocados. Ahora que habían cruzado mi límite definitivo, me convertiría en un huracán y purgaría esta empresa de su basura absoluta.
La primera red se había lanzado perfectamente, atrapando a las ratas que roían mi imperio. Durante su vida, mi padre fue un director general increíblemente visionario, que siempre anticipaba los peligros traicioneros del mundo corporativo. Justo antes de morir de una enfermedad repentina, me llamó en secreto a su habitación privada y me entregó el token administrativo Maestro Definitivo, una puerta trasera digital tan profundamente encriptada que ni siquiera el actual director de información de la empresa sabía que existía. Este acceso de nivel Dios me permitía auditar y extraer sigilosamente cada pedazo de datos de los servidores internos y correos electrónicos privados hasta el libro mayor corporativo maestro, sin dejar una sola huella digital. Esa misma tarde, cuando el piso administrativo se había vaciado, me senté sola en el rincón tenue de la oficina. Conecté el token de autenticación a la computadora y escribí la contraseña maestra alfanumérica de 64 caracteres. La pantalla se transformó instantáneamente en una interfaz de línea de comandos negra y verde silenciosa. La función de auditoría maestra estaba activa. Inicié un barrido forense de cada correo corporativo, mensaje interno de Slack y aprobación de gastos que Preston había hecho durante sus 3 años de mandato. Los números y documentos que parpadeaban en la pantalla me revolvieron físicamente el estómago de asco. La codicia humana es más letal que cualquier arma. Descargué cientos de reportes de gastos, reservas de suites presidenciales en hoteles de 5 estrellas en el centro de Guadalajara, recibos de bolsos Birkin de cocodrilo exótico, facturas de Rolex incrustados de diamantes. Todos estos gastos enfermizamente lujosos estaban expertamente disfrazados por Preston como entretenimiento de clientes o desarrollo corporativo, desviando descaradamente fondos de la empresa. Incluso encontré mensajes internos donde los dos usaban jerga vulgar, llamándose sinvergüenza cariño y esposita en los servidores de la empresa. Compilé todos estos datos y los guardé en la carpeta encriptada como Evidencia 02, malversación corporativa. Pero la podredumbre no se detenía en usar fondos de la empresa como mesada de Sugar Daddy. Cavé más profundo en los flujos de gasto de capital para proyectos de joint venture. Decenas de millones de dólares de capital de innovaciones Sterling habían sido autorizados personalmente por Preston para ser transferidos a 3 firmas privadas de PR y marketing recién incorporadas bajo el pretexto de contratos de expansión de marca. Copié los números de identificación patronal y los crucé inmediatamente con el registro corporativo de la Secretaría de Economía. El velo cayó. Los agentes registrados legales de las 3 LLC Fantasma compartían el apellido Thorne y la misma dirección residencial exacta. Eran el hermano biológico y la madre de Chloe. La sangre vital, generadora de ganancias del conglomerado, estaba siendo sistemática e ilegalmente desviada en un sofisticado anillo masivo de malversación. Esto ya no era solo un caso de quiebra moral y un matrimonio fallido. Esto era fraude electrónico federal, grave incumplimiento de deber fiduciario y malversación criminal que causaba daños financieros catastróficos. Tomé meticulosamente capturas de pantalla de las transferencias bancarias y contratos de proveedores falsificados, guardándolas como Evidencia 03, transferencias fraudulentas de activos. La evidencia era clara como el día, más que suficiente para enviarlos a ambos a una penitenciaría federal por 1 década. Pero mientras hojeaba los sucios registros digitales, sentí que mi silencio de los últimos 3 años era el insulto definitivo a la memoria de mi padre. Cuando estaba a punto de desconectar la USB, recordé un último secreto profundamente enterrado. Años atrás, aterrado por el espionaje corporativo y el robo de propiedad intelectual, mi padre había hecho que sus ingenieros de seguridad más confiables instalaran una cámara oculta microscópica dentro de la araña de cristal de la oficina del CEO. Este dispositivo operaba completamente de forma independiente, transmitiendo su feed a un servidor privado aislado fuera del sitio.
Irónicamente, el sistema de seguridad definitivo diseñado para proteger la empresa de amenazas externas ahora era la herramienta perfecta para arrancar la máscara humana del mismísimo yerno que mi padre había acogido bajo su ala. Enruté mi conexión al servidor privado y revisé cuidadosamente las grabaciones de los últimos 3 meses. Avancé rápido a través de reuniones ejecutivas aburridas hasta que mi dedo se detuvo en una grabación de alta definición de altas horas de la noche, exactamente 2 meses atrás. En el monitor 4K, Preston y Chloe aparecieron con claridad cristalina. Estaban rodando apasionadamente sobre el sofá de cuero italiano personalizado de $100,000, justo dentro de la sagrada oficina ejecutiva. El audio era impecable. Chloe acariciaba constantemente el pecho de Preston, usando un tono caprichoso y quejumbroso para urgirlo a que se apresurara y echara a su vieja bruja de esposa a la calle para que ella pudiera convertirse en la señora Vance oficial. Se quejaba de que estaba harta de ser la amante secreta y odiaba compartir a su hombre. Preston besaba su cuello y hacía promesas inquebrantables. Sus palabras eran tan fríamente calculadoras y despiadadas que me enviaron un escalofrío directo por la columna. Le dijo que estaba preparando agresivamente la enorme ronda de financiación Serie E de Apex Ventures. Le prometió explícitamente a su amante que, en el segundo en que la inyección de $1,000 millones llegara a las cuentas corporativas, usaría su red de empresas fantasma para vaciar por completo Innovaciones Sterling de sus activos principales, dejando la empresa como una cáscara seca y endeudada. Una vez que todo el valor fuera succionado con éxito al extranjero, usaría tácticas legales viciosas para obligarme a firmar un acuerdo de divorcio, dejándome completamente en la bancarrota. Se refirió a su esposa legítima como un obstáculo estúpido y molesto que necesitaba ser demolido. Este único video de 5 minutos en 4K era la prueba más condenatoria y viciosa de la pura sociopatía de esos animales. Guardé el archivo sin editar de alta definición como Evidencia 04, conspiración para cometer fraude y toma hostil. Mirando el monitor ahora negro, sentí que cada última gota de lástima o afecto residual que tenía por mi marido se incineraba en cenizas. No había espacio para el perdón. Saqué la USB, la guardé con seguridad en el compartimento oculto de mi bolso de cuero. La trampa estaba completamente armada. Cada salida estaba bloqueada. Ahora era el momento de recoger la captura, arrastrar a estos criminales a la luz cegadora de la justicia y hacerlos pagar con sangre por lo que habían hecho. El crepúsculo cayó y las luces de la calle de Guadalajara comenzaron a encenderse. Después de fichar la salida, no llamé a un Uber directamente de regreso a la mansión de Zapopan. En cambio, tomé un taxi directamente a un exclusivo y ultra privado lounge de Bourbon y té, escondido en una calle arbolada en el Cerro del Cuatro. Dentro, el aire estaba cargado con el aroma de madera de cedro y Earl Grey. Arthur Hughes ya me esperaba en una mesa de caoba en el rincón más profundo de la habitación. Arthur no era solo un veterano litigante corporativo, era el confidente más cercano de mi padre, un hombre que había ido a la guerra con mi papá en las trincheras durante los primeros días de startup. Actualmente era el consejero corporativo senior independiente de Innovaciones Sterling, sirviendo como el guardián definitivo de la integridad legal de la empresa. Entré en el reservado privado, asentí respetuosamente al hombre mayor y coloqué con cuidado la unidad USB encriptada sobre la mesa. Con voz baja y firme, resumí los eventos enfermizos que habían ocurrido esa tarde en la cafetería, e instruí a Arthur para que conectara la unidad a su laptop segura y revisara él mismo la evidencia financiera y las grabaciones de seguridad. Los ojos calmados y mundanos del abogado veterano se transformaron lentamente en un estado de rabia volcánica absoluta mientras revisaba las sofisticadas transferencias. Cuando escuchó la conspiración despiadada de Preston en el video, explotó. Arthur golpeó su puño nudoso contra la mesa de caoba, maldiciendo a Preston como un sociópata traidor e ingrato, un parásito que mordía la mano que lo alimentaba. Vertí calmadamente una taza de té caliente
y se la entregué con ambas manos. Manteniendo mi compostura helada, expuse mi plan de batalla. Era cristalino, sin espacio para negociaciones. Objetivo 1. Preston sería terminado de innovaciones Sterling sin nada, y se le ordenaría pagar restitución completa. Objetivo 2. Invocaría oficialmente mi estatus como accionista mayoritaria, reclamando inmediatamente el control ejecutivo total de la corporación justo antes de la ronda de financiación de Apex Ventures. Objetivo 3. Finalizamos la denuncia penal ante la Fiscalía General y la CNBV, asegurando que Chloe y sus cómplices en las LLC Fantasma fueran llevados a Corte Federal para enfrentar tiempo serio en prisión. Arthur asintió en acuerdo absoluto e incondicional. Sus ojos brillaban con profunda admiración por la resolución aterradora de la niñita que había visto crecer. Prometió quedarse toda la noche en su firma, redactando personalmente una petición de divorcio unilateral, con los términos más draconianos legalmente posibles. Al mismo tiempo, finalizaría una orden judicial de emergencia sellada para presentar a la Junta Directiva, exigiendo un congelamiento inmediato de todos los activos de Preston. Acordamos que la guillotina caería en la reunión de emergencia de la Junta Directiva convocada para la mañana siguiente. Agradecí a Arthur y salí del lounge con el aura de un general de élite, pisando el campo de batalla más brutal de su vida. El reloj marcaba exactamente las 10 de la noche, cuando mi Uber se detuvo frente a las enormes puertas de hierro forjado de la mansión de Zapopan. Esta casa había sido una vez el santuario cálido de mis sueños. Pero esa noche, al empujar las pesadas puertas de